Quiere decir que si algún rabino podía resucitar, la pregunta es, ¿pero cómo alguien va a pensar que alguien va a resucitar? Me podría decir una persona judía a mí hoy, con respecto a este grupo de judíos que dijo que Jesús resucitó. Pero es que los judíos leemos en el Tanaj muchas resurrecciones. Si uno lee los textos de Elías o Eliseo, de los profetas Eliau y Elisha, a 2 o 3 niñas las resucitaron. Por lo tanto, los judíos que leían el Tanaj, ellos entendían, y los que leemos el Tanaj, que en el mundo judío había resurrección, que había gente. La diferencia probablemente es que en este caso es como resucitó solo, pero solo o acompañado, nosotros en la tradición judía tenemos resurrecciones en el texto del Tanaj, con lo cual un grupo entiende la narrativa. Después tenemos otra narrativa dentro de nuestro Tanaj. ¿Cómo nace Shimshon? ¿Cómo nace Sansón? Sansón nace porque baja un ángel de Dios y le dice que va a tener un hijo. Eso es prácticamente la misma narrativa que va a aparecer cuando se dice que Dios visitó a María y va a tener un hijo. La narrativa de esta visita de Dios a Miriam lo tenemos nosotros en el Tanaj porque es la misma narración del nacimiento de Shimshon. Como pueden ver, hay que tener cuidado porque los paralelismos son totales. Es decir, no se puede como criticar, no, los cristianos creen en que María fue concebida por Dios. Sí, cuidado, usted vaya a Sansón y verá lo que sucede ahí en esa narrativa. Sansón es un ángel de Dios que dice, Dios de alguna manera le está diciendo que sin la relación con el esposo va a tener también un hijo. Así las cosas, desaparecido Jesús, quedó un grupito de 100, 120 judíos aproximadamente que dicen Jesús es el Mesías. Este grupo de judíos no son cristianos, porque eran judíos. Judíos que descansan en Shabbat, que siguen la circuncisión y que observan la Torá. Solamente que creían que este era el Mesías. Es como que alguien venga hoy y nos diga el Rebbe de Lubavitch es el Mesías, que se quedó fuera del judaísmo. No, este hombre cree que el Rebbe de Lubavitch es el Mesías, pero está dentro del judaísmo. Lo mismo pasaba con este grupo. El grupo se empieza a expandir. En el texto del Nuevo Testamento leemos y 3.000 judíos se convierten. ¿Se convierten a qué? Si no hay cristianismo. Cuando el texto del Nuevo Testamento dice se convierte, es que 3.000 judíos dijeron Jesús es el Mesías. Pero seguían observando el Shabbat, seguían observando la Torá, seguían siendo judíos. No hay cristianos todavía. Hasta que en el año 39, varios años después de la desaparición de Jesús, aparece otro judío que este sí va a ser de alguna manera el que, solucionando un problema, crea otro. Y se va a llamar Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, ustedes lo conocen como San Pablo. Saulo de Tarso tiene una primera característica importante con respecto a los demás Shlihim. ¿Cuál? Él no conoció a Jesús. La historia es, dicen los textos, que él estaba persiguiendo a los judíos que creían en Jesús y que se cayó ¿de qué? ¿De qué se cayó? Bueno, en el mundo cristiano dicen el caballo, pero no se cayó de nada porque no sabemos. Pero este hombre en un momento persiguiendo a los judíos que creían en Jesús, dijo Jesús es el Mesías. Tampoco estaba fuera del judaísmo, porque estaba igual que los demás. Observaba la Torá, descansaba en Shabbat, la circuncisión y todo el cumplimiento de la ley. Fue a Damasco, que había en el siglo I 32 sinagogas. 32 sinagogas en Damasco en el siglo I. Yo creo que ahora no quedó ninguna, me parece. Y empezó a predicar Jesús es el Mesías de Israel. ¿A quién? A las comunidades judías. Y Yeshua es el Mesías de Israel. Judíos que le siguieron, judíos que no le siguieron. Una especie de guerra civil interna dentro de las propias comunidades judías. Saúl de Tarso tiene miedo. Dice, tengo miedo que me maten porque los judíos que no creen en Yeshua, estos, a ver si me pegan, me agarran y entonces se escapa y se va a Tarso. ¿Dónde es Tarso? La ciudad donde nació Saúl de Tarso. Tarso queda, no sé si vieron el mapa del Mediterráneo, donde Turquía se quiebra hacia Siria. Donde Turquía se quiebra hacia Siria, ¿ok? Ahí está Tarso. Interesante punto estratégico. Había una gran comunidad judía ahí porque se comerciaba con Armenia, la zona de Grecia, Chipre y Judea. Era un punto neurálgico de comunicación y había una comunidad judía. De esa comunidad judía venía Saúl de Tarso, y Saúl de Tarso era un judío de la diáspora. No tenía las coordenadas de los judíos de Judea. Los judíos de Judea veían al romano como el ocupante. Saúl de Tarso no lo veía como el ocupante, lo veía como el vecino, como el amigo. Para que ustedes puedan entender a Saúl de Tarso, es lo mismo que yo en Barcelona tengo un vecino musulmán y somos los dos vecinos, yo judío y musulmán. Ahora si nos trasladan a Israel no sé qué va a pasar con este amigo musulmán. El territorio me cambia la coordenada. Quiere decir que al romano se lo veía en Judea como el enemigo, mientras que al romano
en Tarso y en toda la diáspora se lo veía como el vecino. Quiere decir que lo que nosotros llamamos el goy, es decir, la persona no judía, era mi vecino en la diáspora, pero en Judea era mi enemigo. Como pueden ver aquí, había dos tipos de judaísmo que eran bastante diferentes. Saúl de Tarso se junta con otro judío, Yosef Barnabás el Levita, no sé si lo conocen, se llama San Bernabé, Yosef Barnabás el Levita, y juntos se van a Chipre a predicar Yeshua es el Mesías de Israel. ¿A dónde? A las sinagogas. ¿Dónde van a ir? Yeshua es el Mesías de Israel, Yeshua es el Mesías de Israel. Hacía años. Es lo que se conoce en el Nuevo Testamento como el primer viaje de San Pablo. Del año 39 al 42. Estamos casi a 10 años de la desaparición de Jesús. Todo este tema sigue dentro de la historia judía. Saúl de Tarso quiere predicar que Jesús es el Mesías de Israel. Y aquí no hay cristianos. Hay judíos que creen en Jesús con judíos que no creen. Pero Saúl de Tarso va a ver algo en las sinagogas que le va a llamar la atención. Y lo que va a ver Saúl de Tarso en las sinagogas, si toman mucha atención de lo que voy a explicar ahora en estos 5 minutos, van a empezar a entender cómo nació el cristianismo. Es decir, este es el primer punto por el cual alguien puede llegar a entender. Porque todavía no hay cristianismo. Hay solo un grupo de judíos mesiánicos, si se quiere, que creen en Jesús. Saúl de Tarso llega a una sinagoga, supongamos que esta es una sinagoga de Chipre. Acá está el rabino Saúl de Tarso. Primero que todo, el rabino invita a Saúl de Tarso a predicar. Quiere decir que hay un primer punto. La prédica de San Pablo, el rabino no la entendía como una creación de una nueva religión, sino el rabino cómo le permitía a San Pablo entrar a la sinagoga. Para este hombre estaba hablando un grupo judío. Primer asunto. Está predicando, ¿y qué predica? ¿Qué ve en la sinagoga? En las primeras filas de las sinagogas, judíos. ¿Qué quiere decir judíos? Padre, madre, abuelo, bisabuelo, los que podríamos llamar judíos genealógicos, que en su genealogía son todos judíos. Pero como el judaísmo se volvió muy atractivo en el siglo I a.C., a las sinagogas empezó a entrar gente que era amiga de la comunidad. Yo soy una persona cristiana, pero me gusta mucho el judaísmo. ¿Te puedo acompañar? Ah, sí, vení a la sinagoga. Y se empezaron a llenar las sinagogas de gente que quería participar de las sinagogas, quería participar de las comunidades. Y algunos directamente se querían convertir. Con lo cual, en las primeras filas de las sinagogas había judíos, en las segundas filas había lo que se llama prosélitos de justicia, el Ger Tzedek. Los prosélitos de justicia eran los paganos, gentiles, o goim, como los quieran llamar, que se habían convertido al judaísmo formalmente. Pero había cientos y miles en las últimas filas de las sinagogas que eran los que no tomaban el paso de conversión, sino que eran los prosélitos de la puerta, es decir, los temerosos de Dios. ¿Quiénes eran los temerosos de Dios? Un pagano que le gustaba leer la Biblia, que creía en el Dios de Israel, pero que él no quería convertirse al judaísmo. Así estaban estructuradas las sinagogas. Viene Saúl de Tarso, viene San Pablo, y entonces empieza a ver que acá hay un problema. Todas las que se convierten son mujeres, los hombres no. ¿Por qué? La circuncisión. Entonces dice, veo a todas las mujeres que se convierten y atrás, un montón de hombres ahí atrás, que nadie pide la conversión. ¿Por qué? Circuncisión. Circuncisión hoy es como medio gracioso. Pero en el siglo I, hasta que no había antibióticos, la circuncisión con una pequeña infección te enviaba al otro lado. Y aunque los judíos creemos en la resurrección, la gente no se quería circuncidar. A ver si queda claro. Todos creemos en la resurrección, pero si alguien cogió una infección, ya no creía más tanto en la resurrección. Entonces la gente no se quería circuncidar. Saúl de Tarso dice, acá tenemos un problema. ¿El problema cuál es? El problema es que acá las mujeres tienen ventaja en la conversión. Al pedir circuncisión a los hombres no se convierten solo las mujeres. Necesitamos que se conviertan todos, dice Saúl de Tarso. Y Saúl de Tarso empieza a estudiar profundamente el texto del Tanaj, porque Saúl de Tarso era alumno predilecto de Gamaliel, de Rabán Gamliel, el que aparece en el Talmud, y Gamaliel era el nieto de Hillel. Quiere decir que Saúl de Tarso había estudiado con el nieto del fundador de una de las más grandes escuelas del siglo I a.C. Era un tipo súper preparado, es un postdoctoral para hoy, Saúl de Tarso. Tenía un nivel de teología brutal comparativamente a lo que soy. Es decir, pudo estudiar hasta los 18, 20 años en el siglo I.
Era imposible para una persona. Tenía que tener cierto poder económico la familia. Y tal poder económico tenía la familia que era ciudadano romano. Es decir, que además de ser de religión judía, era ciudadano romano y de cultura griega. Sabía hebreo, sabía latín, sabía griego, sabía hebreo. Estudiante de Gamaliel, era realmente un cerebro. Mientras los primeros apóstoles de Jesús eran pescadores en Galilea que se enteraban muy poco de lo que estaba pasando aquí. Saúl de Tarso dice, ¿qué hacemos con los miles de gentiles que entran a las sinagogas? Quieren entrar, pero no quieren pasar por la circuncisión. Y esta es mi preocupación. Y empieza a estudiar profundamente el Tanaj. Y ve en el Tanaj algo que le llama la atención. Y dice, ¿cuándo Abraham creyó en Dios? ¿Cuando estaba circuncidado o cuando estaba no circuncidado? Y dice, cuando no estaba circuncidado. ¿Y qué fue la circuncisión? La muestra de la fe que tenía anterior. Con lo cual dice Pablo, los gentiles están igual que Abraham antes de la circuncisión, porque creen en Dios, pero no están circuncidados. Con lo cual dice, ¿qué es lo importante? ¿La fe en Dios o la circuncisión que marca el sello de la fe anterior? Dice, no, la fe. Y por lo tanto están circuncidados del corazón. ¿De dónde sacó la idea de circuncisión del corazón? También del Tanaj, en Jeremías 31:31. Quiere decir que entró en la sinagoga y dijo a los gentiles, no es necesario que se circunciden, ahora están circuncisos del corazón. La gente empezó a volverse loca ahí atrás, porque hasta ahora el judaísmo decía que había que circuncidarse, y ahora Pablo decía que no había que circuncidarse para ser parte de Israel. Pero lo que estaba diciendo Pablo ni lo dijo Jesús, ni lo dijeron los apóstoles, que eran observantes de la Torá. Lo estaba diciendo Pablo, según la exégesis que Pablo estaba creando, por la interpretación, dado que era fariseo y los fariseos van inventando interpretaciones. Por lo tanto, interpretó y lo interpretó bien. Porque realmente Abraham cree en Dios antes de la circuncisión. Con lo cual, ¿qué le dijo a los gentiles? Ahora son todos Israel. Cuando los gentiles dijeron, también somos Israel. Ah, sí, sí. Papeles para todos. Yo en España digo, para entender a Pablo, es como que vaya un embajador español a África y empiece a repartir pasaportes españoles. Los españoles, les digo, ¿cómo se sentirían? ¡Opa! No sé, si también. Ah, miren cómo se sintieron los judíos de las primeras filas de la sinagoga. Papeles para todo. ¿Cómo el tipo que hacía 2 días estaba con Zeus? ¿Este es hermano mío? ¿Cómo hermano mío? Acá había un problema. Empiezan los judíos de las sinagogas a rechazar el mensaje mesiánico de Jesús, no porque Jesús no observaba la Torá, sino porque Pablo estaba haciendo ingresar a los gentiles sin la entrada por la circuncisión. Pero los apóstoles de Jerusalén, que seguían a Jesús, la iglesia madre, lo que se llama la Keilah mayor, que es Camargo para nosotros, ¿no? ¿Qué es la Keilah mayor, no? La de Amia, Camargo. Bueno, la cuestión es, la Keilah mayor, los apóstoles dicen, Pablo está haciendo algo que ni Jesús ni nosotros lo dijimos. Pablo se descontroló. Está diciendo a todo el mundo que es judío. Entonces, ¿qué hacemos con este hombre? Vamos a llamarlo a Jerusalén para pedirle explicaciones, para decirle, ¿qué estás haciendo? Estás reformando la ley de entrada a la identidad judía. Y esto es lo que se llama el Concilio de Jerusalén del año 50. ¿Qué pasó en el año 50? En el año 50, algunos historiadores dicen 49-50, los apóstoles de la época de Jesús llaman a Pablo a decirle, ¿qué estás haciendo? No entendemos qué estás haciendo. Nosotros somos judíos, observantes de la Torá. Estás haciendo ingresar a los gentiles sin circuncisión. Esto va contra la Torá. Y Pablo dice, no, la fe en el Mesías. Empieza a justificar. Y entonces aparece una cosa misteriosa, un hecho importante. Porque dice el texto del Nuevo Testamento, y Pablo traía la colecta para los pobres de Jerusalén. Entonces imaginemos a Pablo, ¿no? Pone la colecta y ahí están los apóstoles en Jerusalén. Entonces dicen, ¿son judíos o no son judíos? Ah, no son judíos, bueno, no hay problema. Me llevo la colecta. Oh, se estaban perdiendo colecta y gente. Pablo les estaba dando mucha gente y mucha colecta. Si ellos no admitían a esta gente al judaísmo, iba a quedar como un grupo pequeño dentro del judaísmo. Había que dar el paso de admitir a Israel sin circuncisión, pero al mismo tiempo eran observantes de la Torá, por lo tanto tenían que hacerlo por observancia de la Torá. El genio que hizo esto fue Jacob ben Alfeo. Les voy a traducir. Santiago el Menor. Santiago el Menor fue el genio
el constructor jurídico de algo que es algo impresionante. Yo creo que los abogados tienen que leer el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles para ver cómo se inventa algo de lo que no hay. Porque lo que hizo Santiago el Menor, Jacob ben Alfeo, es lo siguiente. Tomó el texto de la Torá, fue a la ley de Moisés y buscó qué leyes podían existir para permitir que los gentiles entraran sin circuncisión. Y las encontró. ¿Qué leyes encontró? Lo que nosotros llamamos las leyes de Noaj. Las 7 leyes de Noé. Las 7 leyes de Noé es el gentil que quiere creer en Dios, un gentil justo, pero que no necesita circuncisión. Básicamente serían las leyes de extranjería que tenían los extranjeros en Judea. Venía un esclavo fenicio, nadie le obligaba a convertirse al judaísmo. Por lo tanto, ¿qué hace Moshe? Crea las leyes de extranjería. ¿Qué dice? ¿Cómo están la gente gentil? Como extranjeros. Apliquémosle la ley de extranjería. ¿Qué dice entonces Jacobo ben Alfeo? Según la observancia de la Torá, admito a los gentiles sin circuncisión. Porque la propia Torá me da las leyes de extranjería. Por lo tanto, seguimos observando la Torá. A ver si queda claro lo que hizo. Jacob dijo, no estoy dejando de observar la Torá. La estoy aplicando. Pero estoy aplicando para 3 o 4 esclavos que entraban a Israel. Acá estaban entrando miles de gentiles. Por lo tanto, en el año 50, Pablo se va con los documentos del Concilio de Jerusalén y ahí dice, ahora son todos Israel. Los gentiles empiezan a ingresar, y en el año 62, el primo de Jesús, Simón el Justo, ve que el pueblo judío se está por rebelar contra Roma. Dice, esto va a estallar en 1000 pedazos. Por lo tanto, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a Transjordania, a la ciudad de Pelia. Y el grupo de judeocristianos, para llamarlo de alguna manera, o judíos que creen en Jesús, se van hacia lo que hoy es Jordania. Mientras tanto, en el 66, empieza la guerra judía, la rebelión contra Roma. Al final, tanta represión contra todos los mesías terminó en que el pueblo judío se levantó contra Roma, contra Gessius Florus. Guerra que terminó en 4 años, porque en el 70, sabemos, se destruye el templo de Jerusalén. ¿Qué pasa al fines del siglo I? A fines del siglo I, entre el 70 y el 100, todas las sinagogas de Pablo se llenan de gentiles sin circuncisión. A fines del siglo I, todos los hijos de gentiles sin circuncisión se casan con judíos que se disuelven dentro de esas comunidades. Cuando en la segunda rebelión de Bar Kokhba, del año 132, que van contra el Imperio Romano, estas comunidades, si apoyan la rebelión con Bar Kokhba, son traidoras al Imperio Romano. ¿Qué dicen estas comunidades? Nosotros somos mesiánicos, creemos que Jesús es el Mesías, la gran mayoría ya de gente gentil no tiene circuncisión, hombres y mujeres pueden entrar por la mikve sin brit milá, sin circuncisión, tenemos la Biblia hebrea, creemos en un Mesías judío, pero no vamos a apoyar la rebelión de Bar Kokhba en Israel. Nosotros no tenemos nada que ver con la política judía. Señores, a mediados del siglo II, nace el cristianismo. Como decía Moisés Mendelssohn en un documento de 1777, el día que el cristianismo borre toda la mitología, se encontrará con el judaísmo. Moisés Mendelssohn, 1777. Muchas gracias a todos.